Ya, trastorno de síntomas somáticos es el título de esta presentación y esta es una estafa más, que como docente le otorgo a mis alumnos, fundamentalmente porque esta clase trata de hartas cosas que van bastante más allá del trastorno de síntomas somáticos, ¿eh? Quizás deberíamos titularla de otra manera, pero en fin. Quizás se podría llamar esta presentación "No se preocupe señora, usted no tiene nada", pensando efectivamente que no siempre son señoras, muchas veces son caballeros, y que además en la frase "usted no tiene nada" es tremendamente inadecuado porque la persona sí tiene algo, el problema es que tiene otra cosa y no lo que la persona piensa. Para afrontar esta situación, de que esto, que en el fondo tenemos una persona que no tiene hallazgos que expliquen sus síntomas clínicos, conviene tener a mano varios conceptos, ¿ya? El primero de ellos es la dicotomía comprensible, explicable. Sabemos perfectamente que la realidad no se organiza en dicotomía y sin embargo el uso de este recurso académico es tan bonito para poder ir entendiendo las cosas. Una vez que uno las entiende, empieza a entender que las cosas no eran así, pero en fin. Hablamos de comprensible para algo que es psicológicamente comprensible, del tipo que la persona que tiene pena y tuvo hace poco la muerte de un ser querido, entonces uno dice, bueno, claro, yo puedo empatizar con con ese dolor. Versus la persona que tiene pena pero que no le está pasando mucho, en realidad, que permite explicar por qué está con esa tristeza y ese lejano, y entonces alguien se da cuenta, oye, pero esta persona usa corticoides de manera crónica, y entonces si pudiéramos suspenderle los corticoides, cosa que evidentemente rara vez se puede hacer, veríamos que se le pasa la pena. Y entonces vamos a decir, ah, ya, lo que ocurrió acá lo puedo explicar. Esta persona tenía pena porque efectivamente cuadros subdepresivos son parte de los efectos adversos de los corticoides en el uso crónico. Corticoides orales. Pucha, si fuera posible cambiarlo a corticoides tópicos sería maravilloso. Otra pareja de términos, otra dicotomía es lo orgánico y lo funcional. ¿Ya? Se usa la palabra orgánico para referirse a aquellas cosas que son, aquellos síntomas psicológicos que son producto de patología médica, patología orgánica, patología... Pero es que de la patología psiquiátrica también es médica, sí, pues, claro. Y la patología psiquiátrica también ocurre en un órgano que es el cerebro. De hecho, llamamos orgánico a los tumores cerebrales, pero no a la esquizofrenia. Ay, qué complicado. Sí, claro, la palabra orgánico no es muy buena, en verdad. ¿Ah? Y funcional, bueno, sí, po, en los tumores cerebrales también el cerebro funciona mal, que yo sepa, ¿no? No es buena idea tener un tumor cerebral en general. Entonces, es una dicotomía rara, pero que está muy fuertemente anclada. Yo creo que esto viene es una reminiscencia al cristianismo. ¿Ah? San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 8 dice, y les leo, ¿ah? No, esto no me lo sé de memoria, por supuesto: los que viven según la carne no piensan más que en la carne, y los que viven según el espíritu buscan las cosas del espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el espíritu anhela vida y paz. Suena bonito, suena dicotómico, y bueno, de ahí para adelante que quedamos como clavados con esto de separar lo mental como si ocurriera en alguna parte que no fuera el cerebro. ¿Ya? Pero, yendo a lo concreto, como términos resultan útiles, digamos, para abreviar la conversación. Decir patología médica no psiquiátrica es bastante largo, en verdad. Eh, y hay que tener cuidado cuando el psiquiatra dice, ah, no, acá prima lo orgánico y se va a otra sala a ver otro paciente, porque hay que ver qué es lo que tiene de orgánico ese paciente, hay que confirmar el hallazgo. Yo he visto diagnosticar psicosis epiléptica en personas sin epilepsia, hay que confirmar el hallazgo y implementar el tratamiento en lo que corresponde al médico no especialista y realizar la derivación correspondiente al médico especialista. No especialista en psiquiatría y especialista en otra cosa, digamos. Eh, y cuando hablamos de funcional, bueno, sí, claro, pero cuando usamos
Yo puedo decir que esta patología es supracortical, si lo digo en broma, qué sé yo, jajaja, y todos nos entendemos, pero si digo esto es funcional y lo descarto, bueno, entonces podría yo eh, tener problemas porque hay mucha patología que parece funcional y que finalmente termina en un hallazgo orgánico, además de que no conocemos todavía todas las patologías orgánicas susceptibles de ser diagnosticadas cuando tengamos la tecnología adecuada. En fin, otro concepto importante es el concepto de ganancia. La otra vez hablaba el término hablaba de ganancia, no me acuerdo si con el Carlos, parece, o con el Felipe, no me acuerdo en verdad, pero la ganancia es un término que es bien interesante, pero viene desde el psicoanálisis con muchas cosas muy interesantes. Y es esto. La ganancia, en general, digamos, es la ventaja psicológica que se obtiene con el síntoma. Todo síntoma produce una ventaja. La ganancia primaria en el psicoanálisis viene siendo algo absolutamente inconsciente, no deliberado, no intencional y de hecho no conocido por el paciente, y tiene que ver con que el síntoma es producido para aliviar un sufrimiento inconsciente imposible de controlar. Por ejemplo, el dependiente se hace sumiso para no afrontar la angustia de sentirse desvalido. Entonces, si yo tengo conducta sumisa, eso me va a traer problemas, voy a pasar rabia, voy a tener dolor, porque generalmente voy a, por ejemplo, emparejarme o aliarme con alguna persona dominante que me va a ocupar para sus fines, más o menos más malvados o menos malvados, pero sus fines, en fin. Eh, porque esas personas dominantes son las únicas personas que soportan estar con gente sumisa. La gente más o menos normal no le gusta tener gente sumisa, le gusta tener gente válida, digamos, ¿ya? Pero ese maltrato al cual yo me voy a someter probablemente sea mucho menos doloroso para mí que la angustia de sentirme desvalido. Entonces, esta persona en el tratamiento psicológico lo que tiene que hacer es empoderarse, o sea, hacerse cargo de sí mismo, ¿de acuerdo? Y la persona no es consciente de esta ganancia, no es que la persona diga, a ver, ¿sabes qué? A mí me hace un poco mal sentirme desvalido, así que voy a comportarme de manera cerveza. No funciona así. Hay otra cosa, y si se fijan, antes de la otra cosa, si se fijan, la ganancia primaria, desde el punto de vista psicodinámico, viene siendo el motivo del síntoma. O sea, viene siendo todas las comidas que ustedes quieran, el mecanismo fisiopatológico por el cual el conflicto primario se convierte en esta enfermedad en particular. ¿Ya? La ganancia secundaria, en cambio, es secundaria en el sentido que aparece después de la enfermedad psiquiátrica. Entonces, también es inconsciente. No es deliberada, no es voluntaria, aquí nadie se está haciendo a lo enfermo, ¿ok? Lo que ocurre es que una vez que aparece el síntoma, se obtienen ciertas ventajas que tienden a mantener la enfermedad. Si es que yo fuera a tomar el ejemplo anterior, digamos, una vez que aparecen las conductas dependientes y yo me hago sumiso de alguien dominante, es cierto que puedo estar expuesto a maltrato, es cierto que soluciono mi problema de sentirme desvalido, pero además se me solucionan otras cosas, como que alguien toma por mí las decisiones difíciles, como que alguien me sostiene económicamente, como que alguien se encarga de lidiar con otras personas, hay alguien que le recuerda al mozo que no me trajo las papas fritas, o sea, esas situaciones aparecen después, son ventajas que aparecen después de que yo me convertí en el sumiso de la relación. Y entonces, esas ventajas tienden a mantener la enfermedad. O sea, ya no es solamente de que si yo me separo de él o de ella, voy a sentirme psicológicamente desvalido, que es lo más importante, sino que además voy a tener que hacerme cargo de mí mismo en lo económico, voy a tener que lidiar y tomar decisiones difíciles yo solito, y más encima voy a tener que pedir yo solo las papas fritas que no me trajeron o quedarme sin papas fritas. ¿Me entienden? Entonces, ganancia primaria es el motivo fundamental de por qué la persona hace el síntoma, y lo que se gana es evitar la angustia intensísima que provoca el conflicto primario, y la ganancia secundaria son pequeñas o grandes ventajas que aparecen después de la enfermedad, que no tienen nada que ver con la enfermedad, que no son buscadas, pero que contribuyen a que la enfermedad se mantenga. Dato. Las enfermedades somáticas no tienen ganancia primaria. Cuando yo COVID, tengo COVID. Y el COVID produce los síntomas directamente por mecanismos fisiopatológicos conocidos o conocibles. ¿Ya? Perdón por la palabra. En cambio,
las enfermedades físicas sí tienen ganancias secundarias. Entonces, yo tuve COVID y el día antes de tener que volver a trabajar, yo llamé por teléfono al ISP para explicarles que tenía mucha tos. Y la doctora que me atendió me dijo, sí, es normal que tenga tos y de a poquito se le va a ir pasando. Y yo esperaba que a lo mejor me podía dar más licencia médica, pero en realidad no me dio licencia médica. Y después yo caché, ¿y por qué quería licencia médica si tiene un poco de tos? Y bueno, aquí estoy, digamos. ¿Ya? La ganancia secundaria aparece también en las enfermedades médicas. Y las personas normales vivimos con eso y seguimos adelante con nuestra vida. Obviamente hay algunas personas que tienden a sucumbir y les cuesta mucho más volver a trabajar. Eh, la ganancia secundaria es inconsciente, pero mm, mm, inconsciente o preconsciente, digamos, no sé, paciente de 50 y tantos años, operado al corazón, por una bypass complicado, digamos, una cosa bien, bastante grave, bastante seria, con un músculo cardíaco normal, y que empieza a referir dolor cuando camina. Operado hace rato, y le hacen test de esfuerzo, qué sé yo, y no tiene ninguna alteración, pero tiene dolor. Entonces le hacen ¿cómo se llama? Un examen más específico que yo desconozco, pero se hace con algún radioisótopo y el corazón está impecablemente bien perfundido. Entonces el cardiólogo le dijo, no, sabes que tú no tienes nada cardíaco, así que puedes volver a trabajar. Y este varón estaba muy enojado porque tenía que volver a trabajar si tuvo una enfermedad tan grave. Entonces, claro, tan inconsciente, el tipo no se estaba haciendo un enfermo, tan inconsciente no, efectivamente tuvo una enfermedad muy grave, ¿ya? Pero ahí uno podría pensar en, si uno conoce bien a la persona, uno podría pensar en una pega que no te gusta mucho, uno podría pensar en una sensación de que la vida te debe algo por haber estado tan enfermo, en fin, ¿ya? Pero bueno, en ese caso en particular la persona volvió a trabajar efectivamente con un poquito de resistencia y ya está súper bien, pero es ganancia secundaria, no es una simulación, ¿ya? Eh, Hasta aquí el psicoanálisis y esto que viene ahora, por favor no me hagan mucho caso porque es algo que yo pienso, ¿ya? Pero parece ser que uno podría pensar que la ganancia directa es otra cosa. La ganancia directa, o yo le digo ganancia directa a la ganancia consciente, a la persona que hace un síntoma con el fin de obtener una ventaja. Y entonces la producción del síntoma es consciente, deliberada, muchas veces preparada y estudiada de manera que el síntoma sea convincente. El síntoma se escoge de manera que yo no voy a simular que tengo eh, ¿qué te digo yo? Inflamada la rodilla, porque entonces me van a mirar la rodilla y la rodilla no está inflamada, ya, sino que voy a simular un dolor en la espalda, no sé qué, y en realidad no me duele nada, sino que quiero una licencia médica, porque resulta que me han prometido vacaciones, y yo quiero salir de vacaciones y tengo comprado los pasajes porque voy para no sé dónde, y mi jefe de última hora me dijo, ¿sabes qué, Leo? No va a poder nacer porque hay de los 7 colegas que somos, hay 2 con licencia médica, y otros 2 que tenían vacaciones antes que tú, y si te vas a ir con vacaciones tú, vamos a quedar muy poco, así que no voy a poder tomar vacaciones, y entonces tengo los pasajes comprados, y qué hago, ¿cachai? Y mi jefe se puso brígido y no pudo, en fin, ya, entonces me duele la espalda. Ya. Entonces acá yo lo que estoy ganando no es nada de angustia ni nada de ventaja relativa, no, no, aquí yo quiero la licencia. Intencionadamente, y voy a donde el traumatólogo y al traumatólogo le voy a decir que me duele la espalda y no le voy a decir a nadie más cuando me junte con mi amigo el fin de semana, no darle ni una cuestión. ¿Ya? Entonces, esa sería la ganancia directa. Acá es algo completamente distinto y tiene que ver con ganar una ventaja material, dinero, pensión, una tableta, en fin, eludir responsabilidades penosas, una condena penitenciaria. Esa es la ganancia, ¿de acuerdo? Si se fijan, son estas dos que son las ganancias que tienen interés psiquiátrico, digamos, y que eh, esta otra en realidad también tiene interés psiquiátrico, pero en general, cuando se habla dice, no, este paciente es ganancial. Yo escucho hartas veces esa palabra. O, no, aquí hay ganancia secundaria. ¿Y cuál es el problema? Si siempre hay ganancia secundaria. En todas las enfermedades, siempre. ¿Ya?
Entonces tenemos que especificar un poco más cuando hablamos de ganancia, hablar de ganancia primaria, de ganancia secundaria, de ganancia directa, y tenemos que identificar la ganancia, ¿no? Lo que pasa es que esta persona está desarrollando una ganancia secundaria porque resulta que la licencia médica le viene muy bien, porque tiene dos cabros chicos en la casa y no tiene con quién dejarlo, y entonces tú haces el dibujo completo, ¿cachai? No puedes hacer el dibujo hasta la mitad, ¿de acuerdo? En el caso de la ganancia del paciente que les decía yo, en que, claro, él tenía una sensación profunda de que la vida le debía algo. Él debía ser recompensado porque había estado tan enfermo y además encima se había pegado el COVID en el hospital y estuvo a punto de morirse. Entonces, hay que hacer el dibujo completo, hay que entender la cosa bien, ¿de acuerdo? Otras definiciones, algunas definiciones, ¿verdad? Este título debería haber ido como tres diapositivas antes, pero en fin, más definiciones. Entonces. La disociación es un síntoma psicológico en que hay una experiencia de distanciamiento de sí mismo, de la realidad o de alguna función psicológica normal. Generalmente se usa la palabra disociación para cuando no funcionan bien cosas como la identidad, la orientación, la memoria, funciones psicológicas superiores, la integración del sí mismo, ese tipo de cosas, funciones elevadas. Hablamos de somatización, en cambio, para quejas sobre síntomas físicos que no se fundamentan en alguna causa orgánica demostrable. Entonces, tengo dolor de pecho con endoscopía normal, con test de esfuerzo normal, tengo el dolor, ¿qué te digo yo? Eh, dolor lumbar con todo el estudio mecánico normal, en fin. ¿Ya? Eh, y hablamos de hipocondría o de ansiedad de enfermedad, que es el término más moderno que se ha ido cambiando porque hipocondría, este es un hipocondríaco, tiene un valor peyorativo, ¿ya? Entonces, como pasa mucho, a ver, paréntesis, la terminología psiquiátrica con el tiempo se va peyorativizando, no me salía la palabra, se va haciendo peyorativo, se va usando como insulto, ¿ya? Quien de ustedes suele ver memes españoles va a ver que ya están usando la palabra borde para referirse a alguien de muy mal genio, borde de borderline, ¿no? Entonces, no son los términos, es la universal estigmatización que existe sobre las personas que tienen problemas de salud mental importantes, sobre los problemas de salud mental, sobre quienes trabajamos con gente con las instituciones donde se atiende a la persona con problemas de salud mental. eh, o sea, cuando alguien hace cosas atroces, comete crímenes, que sí, oh, ese es un enfermo. Con ese desprecio, ¿cachai? Cuando, no sé, mis pacientes están enfermos y no son despreciables, al contrario, son personas que muchas veces tienen estas ganas de mejorarse. Entonces, y no hacen atrocidades en su gran mayoría. Entonces, claro, la palabra hipocondríaco se empezó a usar de manera peyorativa, así que la tuvimos que cambiar por trastorno de, perdón, por ansiedad de enfermedad, no por trastorno, por ansiedad de enfermedad. ¿Ya? Bueno, y la hipocondría o ansiedad de enfermedad es la preocupación, miedo o creencia de padecer una enfermedad grave que surge tras interpretar erróneamente signos corporales banales. ¿Ya? En muchas ocasiones la somatización y la hipocondría van de la mano, pero no siempre. Y la conversión es la pérdida o alteración de alguna función que sugiera algún cuadro clínico de tipo neurológico o sensorial sin que exista una causa orgánica demostrable. ¿De acuerdo? Ya, si se fijan en algo, acá estamos hablando que en la disociación, en la somatización y en la conversión no está la causa orgánica demostrable. Orgánica se refiere a algo que yo pueda diagnosticar con medio de exámenes de laboratorio, de imágenes o pruebas funcionales específicas. Eh, por lo tanto, la diferencia entre disociación, somatización y conversión parece que es el tipo de síntoma. Acá estamos hablando de síntomas tipo funciones psicológicas superiores, síntomas somáticos y síntomas neurológicos motores o sensoriales o sensitivos. ¿Ya? Entonces, esa es la única diferencia entre disociación, somatización y conversión. Pero en el fondo son lo mismo, más o menos. ¿Ya? Sigamos.
Para entrar en lo patológico, les voy a mostrar una lista que no les voy a leer porque todos ustedes saben leer perfectamente, que es la clasificación actual del DSM-5 sobre este tipo de situaciones. Entonces tenemos los trastornos disociativos, los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados y otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Y aquí tenemos algunos tipos de trastornos, los trastornos disociativos que se reconocen, los trastornos de síntomas somáticos que se reconocen. Acá se incluye el trastorno facticio, ojo, y otros tipos de síntomas dentro de los cuales ponemos la simulación. Y vamos a hablar de todas o de la mayoría de estas cosas en esta presentación. Los criterios de diagnóstico de trastorno de síntomas somáticos los pueden leer ustedes directamente desde el DSM con toda tranquilidad. Esto es solo una copia, pero si vamos al concepto, este es un paciente que presenta síntomas físicos que no son explicados por el estudio médico. El síntoma físico que tú quieras. Es un paciente que está muy preocupado por estos síntomas y o por su salud en general. Le atribuye mucha gravedad, tiene una ansiedad elevada acerca de los síntomas y de la salud en general, invierte tiempo y energía excesivo en los síntomas o en la preocupación por la salud. O sea, tiene somatización y tiene ansiedad de enfermedad. Antiguamente se exigía tener una cantidad de síntomas de distintos segmentos corporales, pero en realidad con esta definición es bastante más acotada, más simple y funciona igual de bien. El síntoma físico en particular puede desaparecer o puede cambiar. No es raro que las personas con trastorno de síntomas somáticos durante un cierto tiempo mantengan sintomatología de un tipo, por ejemplo, cefalea, después la cefalea desaparece y aparece esta cosa que tengo acá al costado, no sé qué, y después eso desaparece y tengo unas molestias pelvianas en ciertos momentos del ciclo y después eso desaparece y resulta que parece que orino mal, no será la próstata, doctor, en fin. Al nivel de que van pasando los años, los síntomas pueden cambiar, pero la descripción del trastorno se mantiene. Puede ser del 4 a 6% de la consulta en medicina general y esto es mucho. O sea, yo no sé cómo los médicos generales atienden en los CEFAMORA, pero en mi época yo atendía 25 pacientes en la mañana y 15 más en la tarde. Eran 40 personas diarias, lo que significa que yo tenía 2 trastornos de síntomas somáticos diarios, obviamente, en promedio. No, pues, es caleta, o sea, en la semana tenía 10 y en el mes tenía 40, así es mucho. Y uno nota, la consulta en la cual no hay hallazgo es frecuente. Los varones, más o menos igual que las mujeres, no hay mucha diferencia, aparece típicamente entre los 20 y los 30 años, lo que no significa que la persona consulte a esa edad. Significa que el síntoma, el problema de salud comenzó en ese rango etario y puede afectar a un número importante de estudiantes de medicina y en realidad casi todos en algún momento nos pasó, no todos, pero muchos nos pasó que tuvimos algún cuadro clínico a medida que nos lo iban explicando. Eh, Desde el enfoque conductual, estas personas amplifican sus sensaciones somáticas y están muy centrados a las sensaciones somáticas, tienden a darle interpretaciones exageradas y alarmarse mucho, muy específicas, como que del radar que busque. Todos tenemos un radar que busca peligro, eso y consubstancial a la supervivencia, el radar está puesto buscando peligro acá, digamos, ¿ya? Por decirlo de algún modo. El umbral para el malestar físico es bajo. Las personas tienden, las que con trastornos de síntomas somáticos tienden a identificar como molesto sensaciones corporales que otras personas considerarían como neutras. Y tienen poca tolerancia al malestar, o sea, como que lo experimentan rápidamente como sufrimiento. ¿Ya? Eh, Eso al parecer tendría que ver con la aparición del síntoma y se describe que el rol de enfermo, que aparece una vez que uno ya tiene el síntoma, les permite evitar conflictos y deberes penosos. O sea, están diciendo ganancia secundaria, pero no pueden decir ganancia secundaria porque nosotros somos cognitivos conductuales, no somos analistas. Voy, ¿ya? Eh, otro. A ver, otra línea que se ha usado para explicar la aparición de la somatización es el equivalente depresivo. Antiguamente yo esto lo alcancé a escuchar. eh,
estaba la persona con depresión, que tenía la depresión después de un evento, digamos, de riesgo, de un evento psicosocial. eh, y estaba la persona que tenía el evento psicosocial, pero que no se deprimía, sino que empezaba a hacer un trastorno de síntomas somáticos, empezaba con dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Entonces, cuando uno tenía el dolor de cabeza, uno le decía al paciente, mire, lo que pasa es que usted, en vez de deprimirse, está haciendo un dolor de cabeza. Así que lo trataba como depresión. Bueno, hoy día sabemos que eso no funciona así, el trastorno de síntomas somáticos es trastorno de síntomas somáticos y la depresión es la depresión y uno puede tener uno o el otro o ambos, digamos, pero para tener depresión hay que tener depresión y para tener trastorno de síntomas somáticos hay que tener trastorno de síntomas somáticos. Sí, sabemos todo eso, pero también sabemos que la depresión cursa con sintomatología corporal importante y no es raro que la persona consulte por cefalea y uno en la evaluación de la cefalea encuentre un cuadro depresivo que uno le da muchas ganas, sobre todo si la cefalea no tiene bandera roja, uno le da muchas ganas de pensar que, bueno, que esta cefalea está provocada por la depresión. Desde el psicoanálisis, aquí yo entiendo menos esto, pero la ira por rechazos del pasado se desplaza hacia quejas somáticas. Parece que a alguien hay que castigar. Hay conductas de búsqueda de ayuda y se incita a las personas a que se preocupen por ello, pero al no poder solucionar los problemas son rechazadas. El paciente está muy centrado en sí mismo, pero tiene escasa autoestima y el sufrimiento es una expiación por culpas reales o imaginarias del pasado. ¿Y qué pasa con esta gente en el largo plazo? El curso tiende a ser crónico episódico, periodos de meses o años con síntomas, alternándose con periodos de meses o años sin síntomas. Suele ocurrir que los episodios estén relacionados con el estrés psicosocial, pero no todos. Y tienen mejor pronóstico aquellas personas con buena situación económica, cuando hay comorbilidad con algún trastorno psiquiátrico que responda bien al tratamiento, cuando los síntomas son de inicio súbito y se produce una consulta pronta, cuando no hay trastorno de personalidad y el paciente que no tenga patología médica no psiquiátrica. Porque efectivamente, si yo tengo malestares abdominales que parecen un trastorno de síntomas somáticos, pero además tengo una estatosis hepática, entonces la posibilidad o la tentación en realidad de atribuirle a mi estatosis hepática que efectivamente existe esta sintomatología digestiva vaga es demasiado. ¿Ah? Entonces, no es como. Vamos a pasar a hablar de otra cosa ahora que se parece harto, pero que es distinta. Ustedes también pueden leer los criterios de diagnóstico del trastorno de ansiedad de enfermedad en el DSM-5. Como concepto, tenemos que el trastorno de ansiedad por enfermedad es una variante del trastorno de síntomas somáticos, en que la persona está muy preocupada por padecer o contraer alguna enfermedad grave. No hay síntomas físicos o los síntomas son muy leves y poco llamativos. eh, la persona podría tener una enfermedad física o tener antecedentes familiares de esa enfermedad física, pero la preocupación es claramente desproporcionada. Y hay además una preocupación muy especial por la salud en general. La preocupación pasa a la conducta, como comprobaciones excesivas. Estas son personas que consultan y piden, exigen exámenes y cómo usted no me encuentra lo que tengo. O evitación, fíjense, hay un subgrupo de estos pacientes que no van ni amarrados al médico, no van, evitan la asistencia médica por razones que son poco claras, pero que en el fondo hay por ahí un temor a que efectivamente se confirmen sus peores sospechas. Al igual que en el trastorno de síntomas somáticos, la enfermedad temida puede ir cambiando. Pero la conducta pero las conductas de búsqueda excesiva de comprobación y la preocupación excesiva van a durar por lo menos 6 meses. El diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad de enfermedad tiene que ver, obviamente, en primer lugar con el trastorno de síntomas somáticos. El trastorno por ansiedad de enfermedad es una parte del trastorno de síntomas somáticos, entonces la diferencia va a ser por el número, intensidad, gravedad e importancia de los síntomas somáticos, justamente.
En el trastorno de pánico también hay temor agudo de estar cursando una enfermedad gravísima que va a provocar la muerte inminente o la locura o el descontrol de la persona. Eh, la diferencia es lo paroxístico. O sea, esto es un ataque agudo, muy intenso y que dura poco tiempo. En cambio, el trastorno de ansiedad enfermedad es bastante, de evolución bastante prolongada. En trastorno de ansiedad generalizada, la persona está muy preocupada, pero no solo por estar enferma, sino por muchísimas cosas. En el trastorno dismórfico corporal, a veces la diferenciación puede ser media complicada, pero la clave es que en el dismórfico hay un tema de apariencia que es horrible o ridícula, eh, asimetría, en fin. En cambio, la ansiedad enfermedad tiene que ver con estar enfermo de algo. En el trastorno obsesivo compulsivo, la persona podría tener obsesiones de estar enfermo de alguna cosa que ahí habría que ver si la angustia obedece un patrón de preocupación o obedece un patrón de obsesiones. Y obviamente están los trastornos delirantes de tipo somático, que ahí la gravedad gravedad de la convicción, en el fondo, va a ser lo que nos va a dar la pauta. Algunas características clínicas, también 4 o 6% de los consultantes de medicina general. En la etiología puede ser similar a la del trastorno de síntomas somáticos. Hay dos patrones distintos, el de búsqueda excesiva y el de evitación de la conducta de la consulta médica. La mayor parte son de búsqueda excesiva. No se les puede convencer de que no están enfermos, cosa que hace a veces difícil el diagnóstico con el diagnóstico diferencial con el trastorno delirante. Y en general no hay que tratar de conversar lo que no está enfermo, porque eso es bastante iatrogénico, como vamos a ver más adelante en el manejo. Estas personas tienden a tener patrones compulsivos de búsqueda de información por internet. Le preguntan al doctor Google y el doctor Google dicen que es medio terrorífico. Y más encima la persona interpreta siempre la información de la manera más amenazante posible. A veces de manera idiosincrática también. Eh, Evolucionan de manera crónica por episodio, igual que el trastorno de síntomas somáticos con periodos de meses o años con síntomas y sin síntomas. Para el manejo del trastorno de ansiedad, de enfermedad y del trastorno de síntomas somáticos, el estándar es la exploración física frecuente. Entonces, con este es un paciente que tiene que ser manejado por un equipo de medicina general, en un setting de medicina general, y nosotros como psiquiatras tenemos un rol de orientación, aporte, diagnóstico diferencial, en fin, de apoyo, de equipo de apoyo, pero este paciente debe ser manejado por médicos generales, no por especialistas en psiquiatría ni en ninguna otra área de especialidad. Eh, y la idea es que esta persona tenga una primera evaluación que probablemente sea en más de una sesión, que sea absolutamente exhaustiva. Se supone que uno debiera hacer una anamnesis completa de todos los síntomas que el paciente tiene o que ha tenido, anotándolos. Y esto es muy importante para el vínculo entre el médico y el paciente. Al paciente con trastorno síntomas somáticos le encanta que uno le pregunte y le pregunte y le pregunte. ¿Ya? Y anotamos entonces desde que era joven, desde que empezó esta cuestión hasta ahora, y ahí yo me he escrito 6 páginas de síntomas somáticos en distintas épocas de la vida, y el paciente fascinado. Y entonces uno hace un examen físico completo, incluyendo dedos por todos los lugares donde debe haber dedos. Si no está dentro de mi expertise, incluso no podría enviar a la matrona para que le haga el Papa Nicolau y le revise las pechugas a la señora, que no le va a venir nada de mal, pero debe hacerse todo, ¿ya? Y con ese examen, anamnesis completa, examen físico completo, yo reviso todos los exámenes y entonces voy a ver, ya, usted tuvo el año 2007 algo parecido a un síndrome ulceroso, pero se hizo una endoscopia y estaba normal, check. Usted tuvo, mire, pero usted esta preocupación de que usted tenía diabetes nunca se confirmó en examen, hay que hacerlo. Entonces vamos a solicitar exámenes necesarios según pauta objetiva.
¿Ya? Entonces, pedirle una glicemia a una persona que tiene la sospecha que puede tener diabetes, sobre todo si el antecedente familiar, no tiene nada de raro, pero no le vamos a pedir una colonoscopia a una persona que hoy día en la mañana se despertó pensando que tenía cáncer de colon. Entonces, le vamos a pedir algunas pautas objetivas, ¿ya? Pautas objetivas que eventualmente se podrían compartir con el paciente incluso. Vamos a pedir los exámenes nacientes. Entonces, tenemos todo, el examen físico completo, la anamnesis completa, los exámenes de laboratorio que ya se hicieron, algunos exámenes que pueden faltar generalmente. Ya uno a esta altura no pide nada, ya se ha hecho todo. Y entonces vamos a hacer citas periódicas, donde vamos a explorar síntomas nuevos y vamos a hacer anamnesis específica, examen físico específico y eventualmente algún laboratorio, alguna imagen, alguna interconsulta, si es que hay un síntoma nuevo que no haya sido estudiado y que exista, entonces esta pauta objetiva que hace necesario el estudio. Yendo un poco más al detalle, entonces vamos a programar estas visitas regulares, vamos a desalentar las consultas de urgencia con el paciente, pero también comunicándonos con los demás profesionales de manera que en los servicios de urgencias, cuando yo, la experiencia que tengo en el Quisco y en Nuevo Aurora, que son los consultorios que trabajé yo cuando era un joven inocente médico general, era que teníamos el SAPU ahí mismo, entonces uno se ponía de acuerdo con los colegas, qué sé yo, en el Quisco en particular yo también hacía turno, entonces era un poco más fácil, pero hay que estar de periquito, hay que darle la atención justa para descartar que esto sea una urgencia. Si no es una urgencia, lo conversa con el doctor. ¿Cuándo tiene hora? En 3 semanas más, y ahí lo conversa con el doctor. ¿Ya? Es súper relevante manejar la contratransferencia. Estas personas nos generan contratransferencias del tipo furor sanante, o sea, yo voy a encontrar lo que tiene esta pobre señora hasta las últimas consecuencias y le voy a pedir una resonancia de cabeza si es necesario. O, pucha, la BDM de nuevo, este viejo que viene, no sé qué, y de nuevo me anchar con que le duele acá y que le duele allá, y ya, sí, ¿qué pasó? Ya, para hacerlo más. Ambos extremos, por supuesto, son absolutamente negativos y que uno tiene que, digamos, reconocer y manejar, y los equipos de medicina general tienen que recibir nuestra asesoría especialmente en eso. Hay que intentar establecer esta alianza terapéutica colaborativa con el paciente, para lo cual el paciente tiene que sentir que su sufrimiento es validado. Su sufrimiento y sus síntomas no son descartados. O sea, la frase "usted no tiene nada, señora", debe ser, es una bandera roja, pero del médico, no del paciente. ¿Ya? Siempre hay que evaluar y tratar enfermedades médicas diagnosticables. O sea, si le hice el seguimiento y salió que es hipertenso, bueno, hipertenso. Si le tomé, ¿qué te digo yo? La endoscopía y tiene gastritis, hay que tratarlo, ¿ya? Y los exámenes e interconsultas nuevos tienen que ser para síntomas nuevos que tengan algún criterio objetivo de que efectivamente necesitan ese estudio. Hay que buscar siempre las patologías psiquiátricas, como por ejemplo adicciones o depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, etcétera, etcétera. Hay que buscar entonces y tratar las enfermedades psiquiátricas que el paciente efectivamente tenga, además su trastorno de síntomas somáticos. Con el paciente vamos a definir explícitamente, mire, y esto lo decimos una vez, ¿no? Mire, usted tiene algo que nosotros conocemos como trastorno de síntomas somáticos, que es un problema en que la persona está con problemas para el manejo del estrés y esos problemas se expresan en el cuerpo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, descartar que no tenga alguna enfermedad física. Ya lo hemos hecho, ya estamos seguros que no hay ninguna enfermedad física grave. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que usted pueda hacer sus cosas normalmente. Dentro de lo posible, no indicar tratamiento sintomático y sobre todo no escalara, porque si ya decidimos que darle paracetamol para el dolor, si el paracetamol no funciona, bueno, no funciona, no vamos a empezar a usar montones de antiinflamatorios, ni menos opioides, ¿ya? En el caso del antiinflamatorio y de los opioides, el remedio va a ser definitivamente peor que la enfermedad. Es importante hacer educación sobre cómo hacer frente a los síntomas físicos, sobre todo a los banales. El meteorismo, por ejemplo, el no tomar agua mientras come, no tomar bebidas con gas, no hablar mientras se come, tratar después de comer, de sacarse los flatitos en el baño, digamos, salir a caminar, perpulsar las ventosidades anales no dentro de la casa, donde molesta a la gente, en fin.
Ese tipo de cosas hay que enseñar. Es decir, el problema de sueño, enseñar higiene del sueño, en fin. Ya le dije una vez que era un problema de salud mental, no insistimos en eso. Las personas normalmente se sienten acusados, piensan que uno piensa que están mintiendo, etcétera. Y no nos centramos en la ganancia secundaria porque no tiene mucho buen resultado y generalmente pone al paciente súper a la defensiva y es leído como que yo pienso que está simulando. Y obviamente me quedo sin paciente. Y no lo puedo ayudar. Que es lo más importante. Ahora, si ustedes quieren que la persona no lo joda más, insistirle en que es psiquiátrico y centrarse en la ganancia secundaria puede ser bastante buena idea, pero obviamente nosotros no queremos que los pacientes no nos jodan. Lo que queremos es ayudar a las personas a vivir mejor. ¿Cierto? Dentro del manejo, súper relevante administrar el doctor Chopin, que en la clínica, en la consulta privada, es más o menos inevitable. O sea, no sé, pues no vamos a ponerle un tatuaje al paciente tratando de síntomas somáticos. Eh, y dentro de un centro de salud uno puede, en el fondo, como definir que este paciente se atiende con este doctor y, en fin, no meterle todos los trastornos síntomas somáticos al doctor nuevo, etcétera. ¿Ya? A menos que uno inventara un poli, si vamos a hacer un poli para atender a estos pacientes, bueno, y a lo mejor le toca al doctor nuevo, nos vamos turnando, cada un año cambiamos, porque son bien cansadores estos pacientes. Hay que hacer énfasis en mejorar el funcionamiento, en lo laboral, en lo familiar y en lo social, ponerse objetivos realistas y progresivos, programas de actividad física y dónde están los terapeutas ocupacionales que necesitan atención primaria. Yo, por favor, esto es extremadamente importante. Si el paciente insiste en que tiene enfermedad física, que hay que hacerle más exámenes, que esto no puede ser, usted, doctor, me está haciendo una negligencia médica porque no me encuentra, porque me duele la espalda, entonces uno le dice, mire, esto es un problema de largo plazo, no se preocupe, nosotros vamos a atenderlo si usted quiere atenderse por el problema de salud que tiene, y si en realidad usted quiere atenderse por un problema de salud que no tiene, ¿yo qué puedo hacer? No hay necesidad de tomarle más exámenes y someterlo a mayores riesgos y incurrir en mayores gastos. Así que vuelva cuando quiera, no hay ningún problema. Y hay que coordinarse con el resto del equipo para que todos sepan en el fondo que el paciente se fue de alta del poli de síntomas somáticos porque no quiere nomás. Y está bien, parte de su elección. Continuando con el manejo de manera un poco más específica, hay tres cosas que uno tiene que abordar con los pacientes que tienen trastorno de síntomas somáticos. Una es que el paciente debe ser educado en que el cuerpo puede generar síntomas sin que eso necesariamente implique una enfermedad específica. El estrés y los conflictos pueden afectar al cuerpo. Y además, si uno está muy pendiente de su cuerpo, sobre todo de una parte del cuerpo, va a notar mucho más ciertas sensaciones corporales que lo pueden preocupar de que puede estar muy enfermo. Otro tema en el que hay que conversar, dependiendo de las habilidades de cada uno, es hacer un poquitito de reestructuración cognitiva para principiantes. Uno podría preguntarle al paciente sobre alguno de sus síntomas y decirle, bueno, usted ha tenido molestia al estómago, ¿qué es lo que piensa usted que tiene? No, yo creo que tengo una úlcera, doctor. Ya, pero a usted le hicieron una endoscopía. Sí, sí, el doctor que me hizo una endoscopía dice que no tengo nada. ¿Y qué otras posibilidades se le ocurren a usted que pudieran... A ver, y bueno, a lo mejor tomo mucho café, puede ser eso también, o a lo mejor no sé nada. ¿Y cuál es la aplicación más probable? De todas las posibilidades que usted me dijo, ¿cuál cree usted que es la más, que más probablemente explique lo que está pasando? Y hacer ese trabajo no es un trabajo de convencer al paciente de que lo que tiene es psicológico, es un trabajo de que vaya considerando otras alternativas, que vaya reduciendo la convicción de que esto es un problema físico y grave. Otra cosa que hay que hacer, siempre que el paciente lo permita, es tratar de ver si es que esta persona está con algún problema importante. Uno pudiera encontrar problemas familiares, de pareja, económicos, de barrio, de violencia, de hijo preso, de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de trauma infantil o lo que tú queráis, ¿ya? Cualquier cosa. Y si es que eso fuera así, uno podría ofrecer tratamiento psicológico para ese tema, haciéndonos los cuchos como si no tuviera que ver con el trastorno de síntomas. ¡Ah! Así que usted pelea mucho con su marido, ve, pues ahí están sus dolores de cabeza. No, no.
sino que encontramos esto, que tiene tratamiento también. ¿De acuerdo? Nuestra idea es que usted esté lo mejor posible en todos los ámbitos. ¿Ya? No hay que insistir mucho y al parecer la literatura demuestra que hay un grupo importante de pacientes que nunca quieren hablar con el equipo clínico respecto a sus problemas personales, solo quieren hablar de lo que les duele. ¿De acuerdo? En cuanto al tratamiento farmacológico de estos pacientes, quizá lo más importante es lo que no debe hacerse. No hay que utilizar opioides, no hay que utilizar benzodiazepina, al igual que en general no hay que usar tratamiento sintomático en la medida de lo posible. A veces el tratamiento sintomático puede mejorar el vínculo, ¿ah? Pero hay que tener cuidado con eso. O sea, el vínculo debiera ser vínculo entre el paciente y yo, digo. El uso de antidepresivos puede aliviar dolores crónicos en general, pero no hay una indicación clara y específica de uso de antidepresivos en trastornos de síntomas somáticos. Y obviamente hay que tratar la comorbilidad, el TOC, la depresión, en fin, todo eso tiene su tratamiento farmacológico específico. En general tienden a rechazar la atención psicológica o de salud mental, pero uno tiene que ofrecerle servicio en el contexto médico. De hecho, hay algunos que recomiendan que la psicoterapia debería ser hecha por un psiquiatra, no por un psicólogo, aunque esto es bien discutible. La terapia más recomendada es la terapia cognitivo-conductual. Hay que ofrecerle al paciente un tratamiento para ayudarlo a manejar el estrés por las otras cosas que le pasan a usted además de que está enfermo y para que usted pueda afrontar este tema de estar con una enfermedad crónica. O sea, no vamos a tratarlo la causa psicológica de su malestar físico. No, porque no hay una causa psicológica. ¿Me entiende? Ya. Obviamente, si la persona tiene un cuadro depresivo o cualquier otro cuadro específico, debe recibir tratamiento psicoterapéutico también que corresponde. Bien, vamos a pasar ahora al trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales. De nuevo, los criterios de diagnóstico ustedes los leen. El concepto es que hay entonces uno o más síntomas de tipo motor, sensorial, que causan algún tipo de discapacidad. El síntoma no corresponde a los síntomas neurológicos conocidos y entonces el examen neurológico no encuentra los hallazgos que deberían estar, ¿no es cierto? Una hemiparesia, sin hiperreflexia, qué sé yo, no sé. Y esto puede ser agudo o persistente según cuánto dure y puede presentarse con un factor de estrés psicológico o sin ese factor. Los síntomas motores, los síntomas sensitivos sensoriales o los síntomas viscerales son de todas las, digamos, tipos de síntomas que a ustedes se le ocurran. Acá tengo a la Bianca que parece que quiere participar en la clase. Saluda, Bianca. No, cualquier cosa menos subirte al teclado, por favor. La prevalencia es muy variable, se han encontrado desde 11 hasta 300 casos por 100.000 habitantes, del 5 al 15% de las consultas psiquiátricas del Hospital General. Acá es mucho más frecuente en mujeres que en varones. En mujeres suele asociarse a trastorno de síntomas somáticos, mientras que en el varón se asocia a trastorno de la personalidad antisocial y el diagnóstico diferencial. Entonces, con la simulación va a ser un tema más o menos difícil. Tiende a aparecer entre los 10 y los 35 años, generalmente población rural, de bajo nivel económico, muchas veces con un CI disminuido. También es frecuente en personal militar expuesto a combate, cosa que los gringos tienen harto, nosotros afortunadamente no. Hay asociación familiar y también hay comorbilidades. Tenemos comorbilidad con trastornos de depresión mayor, con cualquier tipo de trastornos de ansiedad, con trastornos de síntomas somáticos. Ojo, la comorbilidad con esquizofrenia, que no es menor, enfermedades neurológicas y trastornos de personalidad, especialmente con rasgos histrónicos y pasivo-dependientes. Desde el psicoanálisis, el trastorno conversivo implica una represión de un conflicto psíquico inconsciente. La angustia se convierte en un síntoma físico de tipo neurológico. El síntoma permite la expresión parcial y disfrazada del deseo prohibido, por lo tanto hay esta simbolización
del conflicto en el síntoma neurológico. Por ejemplo, el paciente que tiene impulsos agresivos muy intensos hacia alguien muy importante y que por lo tanto hace una parálisis, ¿ya? De la mano, del brazo dominante, de manera que no podría agredir si es que eventualmente se lo fuera a permitir. El síntoma también permite expresar el deseo de tener un trato especial y también hay un valor de control en el cual el síntoma permite controlar la conducta de los demás de forma no verbal, sin pedir o ordenar, sino que eh, generar cambios conductuales de manera indirecta. Desde el aprendizaje, durante la infancia se adquiere la habilidad por aprendizaje observacional, ya sea que la persona tenga familiares directos con trastorno conversivo o que tenga familiares con trastornos neurológicos, digamos, y tiende a usarse la estrategia por condicionamiento operante. Este tipo de aprendizaje operaría, por ejemplo, en la aparición de pseudocrisis en personas con crisis compulsivas, con, digamos, crisis compulsiva eh, de una epilepsia clínicamente diagnosticada, usualmente muchos pacientes tienen también pseudocrisis. Hay algunos factores biológicos que se han postulado o que se han encontrado como hallazgos sin que se pueda establecer que alguna de estas situaciones permita hablar de etiopatogenia del trastorno, son solamente hallazgos más o menos sueltos. Eh, los síntomas más comunes son la parálisis, la ceguera y el mutismo. eh, y suele ser comórbido con ciertos rasgos de personalidad, con depresión y con trastornos de ansiedad y con suicidalidad. Los síntomas sensoriales, como anestesia y hiperestesia de extremidades, que no respetan dermatomo, en guante, por ejemplo, o en calcetín, o una hemianestesia de cuerpo completo con inicio muy preciso. O sea, uno podría trazar con un lápiz el punto donde se diferencian las zonas que siente de las que no siente, ¿ya? Eh, la sordera, la ceguera y la visión en túnel uni o bilaterales, eh, la persona no ve, pero puede avanzar evitando obstáculos, las pupilas se mantienen isocóricas y obviamente los potenciales evocados son normales. En cuanto a los síntomas motores, estamos hablando de movimientos normales, alteraciones de la marcha, debilidad, parálisis, temblores rítmicos, movimientos coliformes, tics, sacudidas y la famosa astasia base, que es una marcha intensamente atáxica y descoordinada con sacudidas violentas de ciertos segmentos corporales. Estos síntomas tienen la cualidad de ser muy mostrados y en general estas personas rara vez se caen y si se caen no se producen daños. En fin. La diferenciación entre una crisis y una pseudocrisis es algo que pertenece a la formación de cualquier médico general y por lo tanto no los voy a ofender repasando esto, pero se los muestro aquí por si lo quieren leer después. Está presente la ganancia primaria y la ganancia secundaria. Hay bella indiferencia, es decir, el sujeto algunos sujetos con trastorno conversivo pueden hablar de cualquier otra cosa sin hacer mención o sin que parezcan notar que tienen este problema de salud que es bastante grave. Y tienden a identificarse con, por ejemplo, aparece un fenómeno de identificación que tiene que ver con adquirir este síntoma por modelamiento cuando recientemente ha fallecido un cónyuge, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular. Es extremadamente frecuente que las personas que se hospitalizan por un trastorno de conversión, finalmente, al momento del alta, ya tengan un diagnóstico de enfermedad neurológica. Desde uno de cada 5 a más de la mitad. La persona que tiene efectivamente un trastorno de conversión tienden a recurrir dentro del primer año, tiene mejor pronóstico si el inicio es agudo, si hay factores de estrés identificables, buen nivel intelectual,
un tratamiento que se instale precozmente y síntomas como parálisis, afonía y ceguera y mal pronóstico, aparte por lo tanto inicio larvado, evolución crónica, no hay un factor de estrés específico identificable, bajo nivel intelectual, inicio de tratamiento tardío y síntomas como temblor y convulsiones. En general, el cuadro tiende a remitir espontáneamente y puede mejorar con terapia de apoyo, terapia conductual, requiere un terapeuta comprensivo y confiable. Hay que, de nuevo, no enfocarse en, caballero, este síntoma no es real, sino que esto es psicológico. Obviamente eso tiene pésimos resultados. Lo que hay que hacer es centrarse en manejar el estrés, en estrategias de afrontamiento y en técnicas de relajación. Por aquí va que el inicio precoz del tratamiento y la presencia de un factor de estrés claramente identificable mejor el pronóstico, porque hay algo más específico sobre lo cual intervenir y que va a tener más sentido para el paciente. Súper importante, bastante parecido al trastorno de síntomas somáticos, manejar la contrarreferencia, no descalificar al paciente, no realizar exámenes ni tratamiento innecesario, especialmente si son invasivos, minimizar el tiempo de hospitalización y licencia y tratar todas las comorbilidades. Si se fijan, esto es un resumen de lo más relevante del manejo del trastorno de síntomas somáticos, más o menos lo mismo, más o menos. El trastorno facticio. La persona falsifica signos o síntomas físicos o psicológicos induciéndose lesiones o enfermedades y sin una recompensa externa obvia, o sea, la ganancia directa, evidente, la licencia, la condena carcelaria, no están. El sujeto tiende a mostrarse como enfermo o discapacitado y esta constelación sindromática se aplica a sí mismo o a otras personas, generalmente niños o adultos mayores dependientes, en lo que se llama trastorno facticio por poderes. Le llaman también síndrome de Munchausen porque habría habido un varón de Munchausen que era un perico bien mentiroso. Puede afectar entonces al 0,8% de las personas que consultan en psiquiatría. 2/3 son varones, generalmente de raza blanca, generalmente de mediana edad, personas más bien solas, solteras, desempleados, sin una red sociofamiliar presente, numerosa y apoyadora, y muchos han tenido estudios o trabajos relacionados con la salud, entonces saben, por experiencia o por estudio. Hay que sospechar un trastorno facticio cuando la presentación del cuadro es poco usada, los síntomas se tienden a exagerar y no, no son síntomas de presentación usual, no se presentan en las constelaciones sindromáticas y hay algo inusual y extraño en este cuadro. El tratamiento médico no funciona y claro, hay enfermedades que tienen tasas de respuesta de 50, 60, 70%, entonces el solo hecho de que no responde al tratamiento no garantiza que se trate de un trastorno facticio, pero la falta de respuesta reiterada tiene que hacerlo sospechar. Cuando ya estamos bien, el paciente se va mejorando, ¡pum!, aparece un efecto adverso grave o aparece simplemente otro síntoma. La persona se presenta con un afán por someterse a exámenes, a tratamientos, a revisar una y otra vez los síntomas y quiere que le hagan procedimientos, ojalá invasivos, y no tenemos otra fuente, no hay otra ficha clínica, no hay otro hospital, no hay otro familiar o amigo, no hay nadie más con quien hablar, la única fuente es él. En este hospital la persona tiene una historia médica extensa, con evidencia de numerosas cirugías, pensemos en cuadro médico. Hay alergia a múltiples fármacos, lo que puede implicar alergia o efectos adversos serios con múltiples fármacos, lo que puede tener significado por dos vías. O bien, este es un paciente que también falsifica los efectos adversos, o bien ha estado expuesto a muchos fármacos, por lo tanto ha tenido oportunidad de tener efectos adversos a muchos fármacos. Tiene una profesión relacionada con la salud, recibe pocas o ninguna visita y es capaz de pronosticar progresiones inusuales a los síntomas o respuestas poco habituales al tratamiento. Sabe que la cosa va a ir mal. Clínicamente hablando, hay trastorno facticio por síntomas psíquicos. El diagnóstico es súper difícil, hay que sospecharlo en casos refractarios o con presentación atípica. Depresión, alucinaciones, disociación, conductas extrañas. Se habla del síndrome de pseudosimulación
cuando la persona se enfrenta a demandas que superan su capacidad de adaptación, bueno, hablando, no sé, por campos de concentración, reclusiones extremadamente crueles, tortura, y entonces la persona tiende a hacer un cuadro de locura que es medio disociativo y que es medio fingido, y se nota que esto era algo facticio porque una vez que uno saca al paciente de ese lugar, se mejora. Eh, Esto está súper a medio filo entre lo disociativo conversivo y lo propiamente facticio. De diagnóstico extremadamente difícil, porque si la persona está en un campo de concentración, sacarla de ahí para ver si se mejora va a ser bien complejo. Suele estar asociado a organización limítrofe de la personalidad. Hay que tomar en cuenta que algunas personas pueden usar medicamentos para inducirse de síntomas. Uno podría eventualmente simular una manía con estimulantes o alucinaciones con alucinógenos, y se suele asociar a pseudología fantástica. Los síntomas físicos, las personas tienen capacidad convincente de referir síntomas físicos, suelen estar familiarizados con los síndromes clínicos, entonces van a hacer un abdomen agudo como son los abdómenes agudos, excepto porque no tienen fiebre, en fin. ¿Ya? Podrían inyectarse insulina para producirse hipoglicemia, tomar misoprostol para producirse fiebre. Uno se puede morder el ángulo más posterior de la lengua para provocarse hemoptisis, o con la misma técnica u otra, un par de gotitas de sangre en la orina se notan un montón. Tomar corticoides para el Cushing y tomar metotrexato para una anemia plástica, en fin, lo que tú queráis. Se describe clásicamente, yo no lo he visto nunca, pero se describe clásicamente el abdomen en reja, que significa que la persona tiene múltiples cicatrices. Estos pacientes plantean diagnósticos concretos, exigen que los operen, exigen que le hagan una endoscopía, exigen, en fin, insisten en hospitalizarse y pedir procedimiento invasivo, se quejan de dolor y exigen fármacos súper específicos, por ejemplo opiáceos, lo que pone el cuadro en el límite con la simulación por obtener drogas de abuso. Suelen ser súper exigentes y difíciles de satisfacer. Y cuando se ve que todas las pruebas salen negativas, el médico es un incompetente. Querulante significa que mete querella y te voy a demandar porque usted no sabe nada, no sé qué. Cuando ya cachurean que uno se dio cuenta de lo que pasa, la persona se siente bien y exige el alto, o simplemente se va del hospital y tienden a trasladarse a otra zona donde puedan consultar en otro hospital. El trastorno facticio por poderes es aplicado a otros, generalmente personas dependientes, discapacitadas, personas con discapacidad intelectual, ancianos dependientes, niños pequeños. Se les provocan síntomas o signos de la manera que ustedes quieran, y esto evidentemente constituye delito de maltrato, y en fin, eso se procesa judicialmente. Ese menor tiene que tener una medida de protección, por supuesto, en fin. Esto es peligroso, por lo tanto no se puede dejar a esa persona al cuidado de este gallo, que se haga a sí mismo lo que quiera, ¿no? Como diagnóstico diferencial, obviamente el primer diagnóstico diferencial es la patología médico-psiquiátrica que el paciente está falseando, el trastorno de conversión, el trastorno de la personalidad, que suele ser comorbilidad, la esquizofrenia, que puede ser comorbilidad también, la simulación propiamente tal, eh, y trastornos por uso de sustancias. Que un adicto haga cosas para obtener la sustancia no es tan raro. El rechazo o abandono precoz del tratamiento es la norma. Yo en mi vida profesional he visto un par o quizás tres casos de trastorno facticio, pero nunca he podido hablar con el paciente respecto de su trastorno facticio, porque hemos perdido al paciente, el paciente se enoja, si es que uno le plantea la situación. En una ocasión, por lo menos me acuerdo haber tratado de haberle hecho con el mayor cuidado posible y no tuve ninguna respuesta. Es súper difícil hablar con ellos respecto del diagnóstico. Lo que sugiere la literatura, porque esto no lo he hecho yo, en caso de que se tenga que manejar el trastorno facticio de una persona con trastorno facticio, ¿sí? O sea, no ponerle límite a no hacer más exámenes, no evitar que mal use los servicios del hospital, sino tratar su trastorno facticio. Hay que reducir el riesgo de iatrogenia, diagnosticar y tratar las comorbilidades psiquiátricas que tenga y sus necesidades emocionales, y siempre mantenerse dentro de la ley y dentro de la ética.
Entonces, reducir el riesgo de iatrogenia, hay que buscar activamente el diagnóstico, evitar procedimientos innecesarios. Uno tendría que usar un enfoque más o menos como el que se usa para el trastorno de síntomas somáticos, en el sentido de investigar aquellos síntomas que efectivamente sean nuevos, que no hayan sido investigados y que tengan algún viso de realidad, o en otras palabras, criterios, alguna indicación objetiva del estudio. Eh, Cuando uno trata a los pacientes por cualquier cosa, el principal elemento de control del tratamiento es cómo se ha sentido. Eh, y eso, por supuesto, en este caso puede ser tremendamente engañoso. Es súper importante mantener reuniones interdisciplinares y gestionar la contrarreferencia. Hay visas de personas, pero la contrarreferencia propia primero se me ocurre que es quizás lo más difícil, y la del personal también. Las personas pueden requerir tratamiento psiquiátrico y hay que ofrecerlo, digamos. Uno puede tratar las alteraciones psiquiátricas o comorbilidades, digamos. Aquí se es subyacente, pero yo creo que más bien son comorbilidades. La psicoterapia orientada hacia las técnicas de afrontamiento del estrés y los conflictos emocionales, y va a ser súper importante designar un médico general, un médico que esté bien entrenado, que filtre las demandas de estudio de estos pacientes. Mantenerse dentro de la ley y de la ética es difícil. Uno tendría que, desde el primer momento, consultar al abogado del hospital y al comité de ética clínica por este caso. En la literatura extranjera norteamericana se recomienda designar un tutor para las decisiones médicas y psiquiátricas. Acá, en Chile, por lo menos, conociendo la ley, que un tutor lo haga sin que exista un cuadro de enajenación mental se ve complicado. O sea, si la persona da autorización, bueno, no está psicótica, no altera la conciencia. Esto nunca se lo he preguntado a un abogado en verdad, pero en la legislación norteamericana uno podría considerar iniciar un proceso legal por fraude para ver que si esto sirve como freno conductual a la conducta. Fraude en el sentido de que estamos defraudando al Estado de Chile por mal utilizar recursos de salud que son escasos. Pasamos ahora a la simulación. Acá tenemos una falsificación deliberada de síntomas físicos y psicológicos para obtener una ganancia directa y evidente. ¿Cuál es la ganancia directa y evidente? Evitar una responsabilidad penal, evitar una responsabilidad militar, obtener un beneficio económico, una licencia médica, evitar responsabilidades familiares, sociales o laborales, obtener un medicamento u obtener alguna otra ventaja del tipo que ustedes quieran. Eh, Acá es súper importante, que eso me estoy pensando que no lo dije. Eh, la diferencia entre el trastorno facticio y el trastorno y la simulación, que en realidad no es un trastorno, eh, estaría dada fundamentalmente por el tipo de ganancia. En ambos la ganancia es buscada de manera deliberada, de manera directa, de manera consciente, decidida, estudiada incluso, preparada, planificada. Pero en la simulación la ganancia es algo asible, específico, objetivo, existente. Ese algo, que es alguna de estas cosas, en el trastorno facticio no está. Entonces parece ser que la ganancia directa es el obtener el rol de enfermo y las ventajas asociadas al rol de enfermo, pero las ventajas en términos de cuidado, de atención, no necesariamente de beneficios económicos. ¿De acuerdo? La simulación puede ser adaptativa. Digamos que si en un frente de combate yo me hago el muerto, pucha, eh, está bien, ¿cachai? Está bien. Eh, Hablamos de simulación previamente tal cuando la persona refiere un síntoma que no tiene. Hablamos de disimulación cuando la persona escamotea un síntoma que sí tiene. Por ejemplo, si la persona tiene que tener una evaluación psiquiátrica para obtener la autorización para aportar armas y de esa manera continuar con su trabajo como vigilante privado, no tendría nada raro que escamoteara síntomas depresivos o ideación suicida ante el psiquiatra que lo está atendiendo. Por supuesto, porque no va a querer quedarse sin pega. Y en la exageración hay
la palabra lo dice, exageración del síntoma que la persona sí tiene, pero que ya se le pasaron. Entonces estoy exagerando por prolongación del tiempo, o que en realidad no son tan fuertes y la persona le está, entre comillas, poniendo color para obtener la ganancia. La simulación puede mantenerse durante largo tiempo y suele desaparecer cuando desaparece la necesidad. Entonces, por ejemplo, yo simulo cuando necesito porque me está viendo el médico. Y si no me está viendo el médico, no simulo. Pero si estoy hospitalizado o en la cárcel y me están observando, voy a simular todo el rato. Si además de engañar al médico necesito engañar a mi familia, voy a simular en mi casa. Si necesito engañar en mi trabajo y al médico, pero en mi casa están de acuerdo conmigo, entonces no simulo en la casa. ¿Me sigue? Entonces, ahora, si lo que yo quería ya lo obtuve, entonces no simulo más. Que sería la otra forma por la cual desaparece la simulación, que es cuando se satisface la necesidad, cuando obtengo la satisfacción a través de la simulación, o quizás la obtengo por otra vía, pero ya no necesito, ya se satisfice mi necesidad. Y también cuando el sujeto se convence de que no va a obtener lo que quiere, y en ese caso el paciente suele irse simplemente, en fin. Si hay sospechas de simulación, hay que hacer una evaluación clínica meticulosa. Si la sospecha se confirma, se puede confrontar con tacto y firmeza en la medida que no esté seguro del cuadro. Buscar otras formas de lograr lo que el paciente quiere. Si el paciente rechaza estas otras formas, entonces simplemente se da de alta. Y si se logra establecer una relación terapéutica, la idea va a ser generar tratamiento para las enfermedades psiquiátricas y eventualmente físicas que el paciente sí tenga, digamos. Vamos a pasar ahora a los trastornos disociativos, y está el trastorno de identidad disociativo, en que la persona tiene dos o más estados de personalidad con diferentes sentidos de identidad, llamadas identidades alternantes. Cada estado tiene su propio patrón de pensamiento, su propio afecto, su propia conducta y sus propios recuerdos. Por lo tanto, en un estado hay amnesia de lo que ocurre en el otro estado, y la persona en este estado actual experimenta lagunas de memoria. O sea, no, yo no me acuerdo qué hice el mes pasado. O sea, el mes pasado era el otro. Entonces el otro tampoco se acuerda lo que hizo el mes anterior, que era este, ¿sí? Ya. Este trastorno de identidad no es parte de una práctica cultural o religiosa. Entonces, la persona que como parte de su religión experimenta una posesión por el Espíritu Santo, ponte tú, y en ese momento el Espíritu Santo, bueno, en ese caso es culturalmente adaptativo y sería normal. La prevalencia es desconocida, son muchísimas más mujeres que varones, es bastante poco común, suele asociarse a trauma grave en la infancia, por lo tanto es muy común que coexista con trastornos de personalidad. Comúnmente hay síntomas de estrés postraumático, somatización y trastorno conversivo, trastornos del ánimo tipo depresivo, de regulación emocional, suicidio, automutilación, o sea, intentos de suicidio, automutilación, otras variantes de estrés postraumático, y la persona puede experimentar el periodos breves de pseudopsicosis. Yo no conozco a nadie con trastorno disociativo de identidad, pero hay un colega, el doctor Martínez, que es un psiquiatra de infarto adolescente, que cuenta que él tuvo una paciente bastante grave que tenía este problema. Hay alteraciones de memoria de tipo disociativo, suelen referirse a sí mismos de forma impersonal, pueden cambiar súbitamente el modo de relacionarse durante la entrevista, pueden referir una sensación de estar dividido en parte en conflicto entre sí, suelen tener personalidad bastante anormal, y en general el síntoma los confunde, los angustia y los avergüenza. Tiende el trastorno a mantenerse, suelen ser negligentes o violentos con los hijos, alto riesgo de suicidio, y el pronóstico es aún peor si es que hay algunas comorbilidades que se enumeran en la diapositiva. Hay que hacer terapia a largo plazo, la psicoterapia orientada al trauma y al funcionamiento familiar. La hipnosis puede aliviar síntomas, ¿ah? Eh,
yo no tengo experiencia en hipnosis, pero como herramienta terapéutica en algunos casos bien específicos como este funciona. No hay que hacer terapia de grupo, que entre otras cosas, ¿de dónde encontrar un grupo de personas con un cuadro como este? Eh, las terapias, las ergoterapias pueden ayudar, tratar con ISRS a la persona que está con depresión, con estrés postraumático, pero la indicación de fármaco va a estar más bien determinada por las comorbilidades. Eh, para controlar la angustia, si es muy intensa, preferir los antipsicóticos atípicos antes que la benzodiazepina y sugieren clozapina, pero no sé, complejo. Evidentemente, esto es un tratamiento o un cuadro que es de tratamiento especial. La amnesia disociativa eh, se caracteriza por la presencia de lagunas de memoria episódica autobiográfica. Generalmente los recuerdos suprimidos son estresantes o traumáticos. En casos raros puede ser extremadamente grave, afectando toda la historia vital y la propia identidad, y pudiera asociarse también a fuga disociativa. El diagnóstico diferencial, por supuesto, es cualquier tipo de patología neurológica que afecta a la memoria y una serie de cuadros en que la amnesia disociativa es parte de un cuadro clínico más extenso, como el estrés postraumático, la misma identidad disociativa que dijimos antes, y la demencia. La amnesia disociativa puede ser lacunar, puede ser selectiva, puede ser generalizada, puede ser continua o sistematizada, que quiere decir por temas especiales. No se acuerda de nada que tenga que ver con conducir vehículos, por ejemplo, desde que chocó. Puede afectar a un número importante de personas, varones igual que mujeres, adolescentes y adultos. Suele aparecer en situaciones de intenso estrés. Lo mismo, digamos, en situaciones bastante traumáticas, límites, y en general la instalación es abrupta. Suelen consultar precozmente y se acompaña de otros síntomas disociativos y conversivos, de depresión y ideación suicida. Eh, y no es tan común que se acompañe la amnesia aguda de conductas agresivas o automutilatorias. Los casos agudos se suelen resolver cuando se separa al sujeto de la situación estresante, y de ahí que una hospitalización pudiera ser una buena idea. El tratamiento hay que instalarlo precozmente para evitar la cronificación y es de especialidad. Acá lo que se hace fundamentalmente es manejo del estrés, psicoterapia y tratamiento de las comorbilidades. En el trastorno de despersonalización, la despersonalización es una experiencia de irrealidad o distanciamiento de sí mismo, o la sensación de ser un observador externo respecto de uno mismo. Van a haber alteraciones de la percepción, un sentido distorsionado del tiempo y sensación de irrealidad o de ausencia del yo, o de un intenso embotamiento emocional o físico. Por ejemplo, este es un cabro que está en duelo por la muerte del padre hace poco tiempo y está en su pieza llorando, lamentándose de este dolor tan terrible que le dejó su padre muerto, y de repente, así como sin tener un sentido de agencia, así como que no, el sentido de agencia es como el ser agente de la conducta, que yo, esto lo estoy haciendo yo, ¿ya? Sin tener un sentido de agencia clara, pero tampoco movido por algún ente externo, si no estaría psicótico, ¿no? Se para en una especie de acto medio automático y se va al baño y se mira al espejo y se siente súper raro porque al mismo tiempo que tiene mucha pena y está llorando con mucha pena, se observa un poquito extrañado y con un poquito de desprecio. ¿Qué le pasa a este gallo que tiene tanta pena? ¿Cachai? Eso sería un síntoma de despersonalización. La desrealización están experiencias de irrealidad o de distanciamiento respecto del entorno. Las personas o los objetos se experimentan como irreales, como en un sueño nebuloso, sin vida o visualmente distorsionado. Este es otro gallo, también un cabro joven, pero es otro, que está en una crisis de pánico y cuenta que de repente como que la silla no era, que había, donde estaba él había una silla y la silla no era real. Entonces, pero era real, pero no era real. Entonces le empezó a dar miedo porque la quería tocar para ver si era real, pero a lo mejor no la tocaba porque si no era real quiere decir que estaba loco y no la pudo tocar durante un rato hasta que se le quitó la crisis. Ahora, estos dos cuadros que yo he mencionado, tanto el joven en duelo como despersonalizado, como el joven en crisis de pánico desrealizado, el síntoma está apareciendo como parte de un cuadro clínico mayor.
hablamos de trastorno de despersonalización de realización cuando el síntoma aparece solito, sin otro cuadro clínico mayor que lo explique, ¿de acuerdo? Y tiene que tener juicio de realidad conservado porque la despersonalización y la desrealización también pueden ser experiencias psicóticas. El diagnóstico diferencial, entonces, el consumo de sustancias, especialmente alucinógenos, crisis epiléptica, la esquizofrenia, por supuesto, y trastorno de pánico, depresión, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos disociativos que pudieran aparecer como este cuadro más grande que englobe la despersonalización. Entonces, podrían aparecer experiencias de este tipo en hasta el 19% de la población general, mucho más frecuente en mujeres que en hombres. No se conoce la prevalencia, se ha considerado como una defensa frente a un dolor abrumador provocado por deseo inconsciente inaceptable. Son personas que suelen haber tenido eventos traumáticos, especialmente en la infancia, y habría algunos hallazgos biológicos que se han relacionado con la presencia del síntoma. En general, cuando uno trata el trastorno de pánico, trata el estrés postraumático, se van desapareciendo todos los síntomas, incluyendo síntomas disociativos. El trastorno en sí mismo, cuando se presenta de manera independiente, suele ser recidivante o incluso podría ser crónico y puede llegar a ser muy discapacitante. La respuesta ISRS es bastante discutida y no está para nada claro que se deban usar, a menos, por supuesto, que la persona tenga una comorbilidad que responda al ISRS. Y de nuevo, si se fijan, en la psicoterapia focalizada en reducir el estrés, en relajación y aumentar la actividad pueden ser de... Hay otros trastornos disociativos que se describen en el DSM-5, eso lo vamos a saltar un poquito. Finalmente, les quiero hacer un mapa, porque esto es bien confuso en primera instancia, pero en realidad si uno lo entiende bien, la verdad es que no, es bastante simple. ¿Ya? Fíjense, yo voy a ir agrupando cosas, voy a dibujar. Si yo me fijo en el nivel de producción y en el tipo de ganancia y en cómo se produce el síntoma, puedo al tiro separar este grupo. ¿Ya? Entonces, la disociación, la conversión y la somatización comparten que se produce en el nivel inconsciente, que hay ganancia primaria y secundaria y que la producción del síntoma es involuntaria, inconsciente, no deseada. En ese sentido son todos iguales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es que la disociación se refiere a una función psicológica, la conversión se refiere a una función neurológica, motora o sensorial, y la somatización se refiere a casi cualquier síntoma físico y se acompaña de ansiedad de enfermedad. ¿Ya? Ok. Borremos. Cuando yo tengo que la producción es consciente, entonces estoy hablando de trastorno facticio o de simulación. Si la producción es consciente, entonces hay ganancia directa. Si la ganancia directa es evidente, entonces estoy hablando de simulación. Ganancia evidente, droga, licencia, pensión, no cumplir condena, en fin. Si la ganancia no es evidente, entonces yo sospecho que la ganancia son las ventajas del rol de enfermo y entonces significa que hay un trastorno facticio. ¿Ya? Obviamente, si dentro de las ventajas del rol de enfermo está la administración de opioides, entonces ahí esto es medio... hay algunos casos en que es difícil saber si esto es, digamos, la calidad de la ganancia. En ambos, tanto el facticio como la simulación, la producción del síntoma es voluntaria, en los dos. Sin embargo, en la simulación, la producción es voluntaria y está bajo el control de la persona. La persona lo hace cuando lo necesita y después lo deja de hacer. En cambio, en el facticio hay una cuestión medio incontrolable, una cuestión media compulsiva, como que no pueden parar. Se van, cuando ya los pillan, se van a otro hospital. No hay una necesidad específica que yo pueda satisfacer para que pare, ¿cachai? Entonces, es voluntaria, pero un poquito menos voluntaria.
¿Ya? Y el tipo de síntoma aquí, bueno, en ambos casos puede ser cualquier cosa, entonces no se... Entonces, producción inconsciente e involuntaria, disociación, conversión, somatización, y acá tenemos función psicológica y disociación, función neurológica, conversión, cualquier síntoma físico, somatización. Producción consciente, voluntaria, tenemos facticio o simulación, y la diferencia entre los dos es el tipo de ganancia. Entonces con este mapa queda un poquito más clara esta cuestión que es tan, ¿cómo se llama? Quería borrar y tiré otro rayo. Queda más claro este tipo de cuadros que parecen que es como una ensalada gigantesca, que nadie entiende nada, pero si usted se fija no es tan difícil diferenciar el uno al otro. Y eso pues, jóvenes alumnos, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.